Recordarán que 2 años atrás, poco más, poco menos, publiqué la lista del top 10 de los libros afines a la Biblia que creo todo cristiano debería leer. Digo afines a la Biblia entendiendo después de haber leído la Biblia, claro está. Si hoy tuviera que actualizar el listado, creo que me vería obligado a hacer alguna que otra sustitución. Es que solamente en este año que está por terminar, hemos leído al menos 2 de esos libros que pienso merecen estar en ese listado. Sin embargo, hay uno que seguiría, si no en el primero, en el segundo lugar. Su estilo retórico, la pasión que desborda, la doctrina, la creatividad. Y puedo seguir con virtudes, basta con decirles esto. La primera vez que lo leí, creo que comencé y por pura curiosidad a las 9 o 10 de la mañana cancelé todo lo que tenía que hacer ese día. Es que no pude parar hasta terminarlo, y sin dejar de mencionar que varias veces durante el día habían lágrimas en mis ojos. Así es ese libro para mí. Descubrí más tarde que algunos de los grandes maestros referentes lo citaban en algunos de sus libros, y claro que eso me animó y me dio aún mayor alivio al pensar que uno de mis libros favoritos de mucho tiempo atrás estaba ya en boca de esos grandes maestros. En fin, lo que quiero compartirles es lo que leí unos meses atrás en las redes sociales. Las redes sociales citan al escritor de ese libro que ha sido movido al rango de maestros de la Biblia con doctrinas aberrantes. ¿Qué es eso? Se los explico. Hay una organización en el mundo llamada CIR, Centro de Investigaciones Religiosas. Forman parte de ese grupo grandes apologetas, hombres y mujeres con un historial de fe y de enseñanza suficiente para ser autoridad. Ellos con cierta frecuencia envían fascículos a pastores suscritos al centro de investigación y mencionan doctrinas o maestros, pastores con tendencia a una doctrina aberrante. ¿Y qué es doctrina aberrante para ellos? Cualquier enseñanza con la tendencia a convertirse en secta. No es una secta, pero están a punto de pasar la frontera y ser una secta. Lo que leí en redes sociales es que el escritor del libro que les hablé antes estaba incluido en esa lista. No con sus primeros libros, que todos han sido un bestseller, bueno, al menos los 6 o 7 que yo leí. Pero los últimos que ha escrito ya están con esa bandera amarilla o roja, a punto de ser doctrina aberrante. Sé que los más acuciosos de ustedes estarán deseosos de que les diga el nombre. Me lo guardo porque tengo la esperanza de que haya sido una falsa noticia y no lo suficientemente fidedigna. Digo mi expectativa por el respeto que tengo por ese escritor en sus primeros libros. El CIR se refirió a este escritor tiempo después con esta nota, que eso sí es preocupante. Decía: mezclar el enfoque de la filosofía, la psicología o la política
relegando el evangelio a un segundo plano, dará siempre como resultado un mensaje híbrido, sin el poder del Espíritu Santo. Wow, eso sí hace temblar. Ellos están diciendo que en los últimos libros mezcló un poco de filosofía, un poco de psicología, un poco de política y relegó el evangelio a una segunda posición, y eso siempre va a provocar un mensaje híbrido sin el poder del Espíritu Santo. ¿Que por qué les estoy contando esto? Es que eso era exactamente lo que estaba sucediendo en Corinto. Pero sin una pizca más o menos, exactamente eso. Gran parte de la división que sufrían es porque algunos predicadores y pastores estaban mezclando la filosofía, estaban mezclando la política, la incluían en sus disertaciones. Y no olvide que para ese entonces el contexto, el entorno de la iglesia en Corinto era tierra fértil para la psicología, la filosofía y la política. Esos eran los temas en boga, sin dejar de mencionar que la cultura greco-helenística se caracterizó por tener un promedio muy alto al respecto. Así es que ellos estaban relegando el evangelio, casi colocándolo a la par, mezclando el agua con el aceite y llevándolo por un abismo. Eso fue exactamente lo que Pablo advirtió en su carta. Él dijo, de ustedes seguir así, terminan en una secta. La división que están promoviendo, la confusión, es culpa de esa mezcla. Bien, me emociona porque es un ejemplo para nosotros como iglesia, ¿Cómo no repetir el error? ¿Cómo salvaguardarnos? ¿Cómo poner una frontera lo suficientemente visible como para nosotros no trasladarla o no traspasarla? Pablo dice en la carta que hay cuando menos 3 elementos que son la fundación de la enseñanza de una iglesia con sana doctrina. No son los únicos, insisto, cuando menos estas 3 deben ser la fundación de una iglesia con la sana doctrina. Y les advierte que ellos deben ser vigilantes de que el púlpito en la iglesia de Corinto las respete. Ahora, si yo voy a trasladar esa historia, nuestra propia historia, pues ahora les insto a ustedes, les exhorto, y a gritos si sirve. Ustedes deben estar vigilantes que la iglesia en la que se congregan, que el orador al que ustedes se exponen cada semana, respete la fundación de una sana doctrina. Que de ustedes no estar vigilantes, ese orador, esa congregación puede llevarles por una doctrina aberrante. Y una doctrina aberrante empuja al abismo de una herejía. Las divisiones empiezan por ahí, hasta provocar el desmoronamiento de la fe. Hoy por hoy, al igual que lo que sucedió en Corinto, nuestro medio está inundado de filosofías y de lo que usted quiera. En ese entonces hablemos del contexto de la cultura griega y las corrientes de los grandes filósofos inundaban las universidades y las calles.
ser un orador de filosofía era algo de moda. Dirán, bueno, pero eso fue en ese entonces, pastor. Por favor, no grite su ignorancia. Hoy es igual o peor. Solo han cambiado los escenarios. Hoy ya no es un areópago griego. Ahora son las redes sociales. Ahora son hombres y mujeres con seguidores, hombres y mujeres con presencia escénica, con muchos seguidores en sus redes sociales y cantidad de cosas que enseñan, sin dejar de mencionar también predicadores. Entonces, ustedes y yo, o mejor digo, porque ustedes deben juzgarme a mí, cuestionarme a mí. Ustedes y nuestro entorno, al igual que Corinto, está expuesto a confusiones y a doctrinas aberrantes, a no ser que sean vigilantes y aprendan aquellos principios de una sana doctrina. Si ustedes están seguros de esos principios, puede venir frente a ustedes un orador muy diestro, puede usar muchos recursos tecnológicos y muchas artimañas humanas, y ustedes podrán rápidamente identificar que es un falso maestro. De ustedes no aprender eso, estarán terriblemente expuestos y serán muy vulnerables al error. Quiera Dios, pues, que quieran convertirse en vigilantes de su propio crecimiento espiritual y de la iglesia en la que se congregan. Nuestro sermón de hoy se titula La fundación de una sana doctrina. Vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. La fundación de una sana doctrina. Primera a los Corintios, capítulo 2. ¿Listas sus Biblias? Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Noten, resalta desde el comienzo que él no llegó como un orador itinerante mostrando su profesionalismo o haciendo eco de altielocuencia y de recursos humanos. No, dice, verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Paren. Dice, cuando yo me paraba frente a ustedes, mis piernas temblaban. No porque él no estuviera calificado, no porque no se hubiese preparado. Él estaba nervioso porque estaba hablando de la bendita palabra del Evangelio de Cristo. Ese es un tema que requiere respeto y reverencia. Cualquier orador que olvida el temor y el temblor de lo que significa este evangelio y en contraste ocupa cualesquiera artificios para cautivar a los que los escuchan, bueno, es un grito de una doctrina aberrante. Bien, seguimos. Estuve entre vosotros con temor y temblor, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pare, ¿a qué se refiere con que él demostró el poder de su predicación? Se los explico pronto, pero es otro buen punto a resaltar, es otra buena señal. Aquel orador cuyas palabras o aquella iglesia cuyas enseñanzas carecen de poder, pues ¿qué sentido tiene venir a sentarme 45 minutos a escuchar algo que no me es útil para nada?
excepto que fue gracioso, excepto que fue entretenido. Por favor, el cine es más entretenido y más gracioso que esto. ¿Para qué buena cosa me fue estar ahí? Él dice que con demostración de poder. Estarán algunos pensando, wow, estoy frente a un predicador que dentro de algunos minutos empezará a hacer demostraciones de poder. Ya pronto ustedes lo escucharán, no lo verán. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, no yo, Pablo, Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, recalca, en el poder de Dios. Bueno, hasta ahí leemos y por favor oren conmigo. Señor, te ruego que tu gracia nos abrace y que pongas en nosotros una barrera tan clara que podamos diferenciar lo que es una sana doctrina de lo que no lo es. Lo que es una congregación en la cual yo puedo crecer, a diferencia de una comunidad que me va a llevar por un abismo. Por favor, pon en nuestros corazones entendimiento y tu gracia. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Si les pidiera que de lo que recién leímos me den una palabra clave, una frase, una expresión que describa o que resuma el corazón, lo más importante de todo el párrafo, ¿cuál de estas ocuparían? Vamos, nadie se va a equivocar porque no hay una respuesta única, así es que sugiéranme. Hermana Cinia. Humildad de Pablo hay y mucha, sin embargo no es la que más resalta. El amor de Pablo sin duda lo describe, pero tampoco es eso. Dice, me propuse entre vosotros no saber ni una tan sola otra cosa más que al Cristo crucificado. Punto. No quiero escucharles, no quiero hablarles sobre existencialismo, sobre cinismo, sobre estoicismo, sobre república, sobre democracia y otros 30 temas más en boga en ese entonces como hoy día. La predicación y la organización evangélica, cuya doctrina principal no es el Cristo crucificado, no es una organización ni un predicador que tenga el Espíritu de Dios para obrar con poder. No merece ser escuchado. No está juzgando a las corrientes filosóficas. No está diciendo que no valen la pena escucharse o estudiarse. No le está restando méritos a los filósofos o diciendo que ellos son falsos maestros. Ni siquiera los está cuestionando. Solo dice que el púlpito de la iglesia de Cristo es para hablar del Cristo crucificado. Y que cuando alguien o una iglesia o un orador mezcla el agua con el aceite, el mensaje terminará siendo híbrido y sin poder del Espíritu. Bien, claro que debo hacer énfasis y uno de ustedes recién lo dijo. La forma en cómo lo dijo, humildad. Bueno, es que aclara, más que humildad es el punto a resaltar. Pablo no comía ansias por ser figura pública, que pudo haberlo conseguido fácilmente, era un gran orador. Su currículum académico era impresionante, como el de los filósofos o quizás mejor. Él había estudiado corrientes filosóficas, hablaba 2 o 3 idiomas y tenía suficiente experiencia. A él no le importaba tener muchos seguidores, no estaba formando su propia organización. Tampoco estaba buscando su bienestar económico. Con tantos seguidores
seguro podían subsidiar sus gastos. Trabajaba para poder predicar. Su único y más grande interés, lo grita, es predicar al Cristo crucificado. Entonces ahora debo decir, es una doctrina que en ese entonces no sería muy atractiva para ganar seguidores. Mejor corrijo y digo, sería una doctrina negativa para ganar seguidores, porque creían que era la cruz, la muerte más vil, y era un tema que mejor lo pasaban por alto si su objetivo fuera ganar seguidores. No es el punto, pero válido recalcarlo. Cuando usted mire, escuche un predicador, una iglesia, una organización afanada en ganar seguidores, es preocupante. Los filósofos, los otros maestros, ellos dependían de los recursos humanos, no es una crítica. Era su trabajo. Ellos necesitaban una presencia escénica. Ellos necesitaban cuidar su imagen. Ellos necesitaban abundantes recursos de oratoria. Ellos necesitaban un escenario digno de ser visto. Pablo dice lo contrario. Fui a ustedes no con excelencia de palabras, no con palabras persuasivas. Yo no quiero exhibirme a luz, ni tampoco ser una figura pública. Yo estoy aquí temblando, no porque sea humilde, estoy temblando porque el Evangelio es un tema que merece todo el respeto y toda la reverencia. No dejo de preguntarme cuando estoy frente a un orador o frente a una iglesia cuyas reuniones pasan por alto el respeto y la reverencia. ¿Cómo sin temor pueden sobrepasar esa frontera? En fin, ese es su problema. No voy a referirme a ellos. Estoy diciendo que nuestro problema es ser vigilantes. Creo que esta historia me ayuda para ilustrar el punto. Ese edificio lo construyó un arquitecto amante de los vitrales, ese edificio. Y en la espalda del predicador, el vitral era el de una bellísima cruz. Uno de esos tantos días llegó un predicador invitado y el predicador tenía muy poca estatura comparada con el pastor local. Así que rápidamente los administradores del púlpito colocaron una mesa en lugar del pedestal acostumbrado para que el pastor alcanzara el escritorio y no se viera mal. Claro que el administrador atinó. Un niño allá atrás le dijo a su mami: mamá, ¿y dónde está el pastor que todos los domingos tapa la cruz de Cristo? ¿Me entendieron? El pastor era tan alto que él tapaba la cruz del Señor. Nunca fue la intención del predicador. Quizá nunca se dio cuenta. Pero eso es exactamente lo que muchas iglesias y muchos predicadores quizá hacemos. Ahora con intención. Tapar al Cristo crucificado por mezclarlo con filosofía, con puntos de vista, con política y cualesquiera otros asuntos que no son el Cristo crucificado.
Cuidado entonces. Es que eso va a provocar una vista confusa y bastante vaga que los incautos no se percatarán. Es que los incautos fácilmente se impresionan con edificios suntuosos, modernos y con tecnología de punta. Los incautos fácilmente se impresionan con un predicador o un orador con buena presencia escénica. Ellos se vislumbran con un grupo de música lo suficientemente brilloso. Ellos se impresionan con un espectáculo. Y dije incautos. Estoy tratando de ser cariñoso. No se dan cuenta que todas esas cosas el mundo las tiene y con excelencia. No de forma mediocre como las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas intentan imitar y evocar los espectáculos del mundo. Y aún eso lo hacen mal. Porque no llegan a la excelencia de los espectáculos que el mundo monta. Pero la gente incauta queda impresionada. ¿Cuál es el grave problema de eso? No tiene poder. Les entretendrá, probablemente. Saldrán de esa reunión diciendo, wow, qué buen predicador. ¿Notaste qué gracioso estuvo? ¿Notaste qué banda? Esa puede montar un concierto, ¿eh? Ay, el edificio era todo lujo. Vale la pena regresar. ¿De qué poder del Espíritu hablan? Están refiriéndose a puro recurso humano. Hay una palabra que creo no es parte de nuestra jerga, de nuestro diario hablar. Y quizás es bueno que la recuerden. Pragmático. El pragmatismo, algunos dicen que es una virtud, otros dicen que es un vicio. Voy a darle la connotación de virtud. Pragmatismo, una persona pragmática es una persona que se enfoca en lo que es útil, en lo que es práctico y real. Si algo no le sirve, la persona pragmática lo desecha. Por eso piensan que es un vicio, porque pueden convertirse en personas que utilizan su entorno para su propio bien, sin pensar en los demás. Pero además de eso son muy prácticos en lo que hacen y son muy realistas. Bueno, pues entonces yo voy a invitarles en este punto a volverse pragmáticos. Y que si algo no les es útil, ni es real, pues entonces ¿para qué vienen? ¿De qué está hablando ahora, pastor? Bueno, les voy a explicar de qué poder de Dios estaba hablando Pablo, porque muchos se confunden creyendo que el poder de Dios es una cantidad de milagros para obrar en favor de personas de esa congregación que están clamando por una, dos o tres ayudas. Necesitan ayuda financiera, necesitan sanidad, necesitan que el matrimonio se resuelva y 30 cosas más. Debo gritar. Dios obra esa cantidad y esa clase de favores 1 y 1000 veces.
Dios es bueno y es misericordioso. Pero no es ese el poder de Dios del cual Pablo está hablando. El poder de Dios del cual Pablo está hablando es el poder del Espíritu Santo para convertir un asesino que mata cristianos en un predicador del Evangelio. ¿Qué poder humano puede hacer esa transformación? ¿Entienden quién era el asesino, no? Pablo. Él perseguía a cristianos. Él los asesinaba. Ahora él es un predicador del Evangelio. Bueno, eso es el poder de Dios. No hay forma humana de conseguir semejante conversión. Historiadores, psicólogos, lo que usted quiera, dudarán, se quejarán, dirán que no es posible, que no es explicable. Pueden decir todo lo que quieran y tendrán razón porque humanamente no es posible explicarlo. Es un milagro. Es el poder del Espíritu de Dios. Perderán su tiempo intentando explicar. Creo que esta ilustración me va a ser útil. Suena burda y fuera de contexto, pero me es útil. ¿En qué esperamos que se convierta un renacuajo? En una rana. Eso es lo natural. Oiga, qué milagro, mire, este renacuajo tan pequeñito, un año después, mire qué hermosa rana es. Maravilloso, eso es un milagro. No, eso es lo más natural del mundo, que el renacuajo se convierta en rana. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que una rana, por el beso de una princesa, se convierte en príncipe. Eso sí es un milagro. Eso sí es sobrenatural. Eso no hay forma de explicarlo. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Que el poder del Espíritu de Dios hace que un montón de ranas que estamos aquí nos convirtamos en príncipes y princesas por el poder del Espíritu de Dios. Pablo no podía explicar cómo de asesino es predicador. Usted no puede explicar cómo después de haber tenido tantos sentimientos encontrados o negativos, ahora se vuelva una persona con nobleza. Nadie puede entender cómo es que este hombre adúltero, ahora a su mujer casi le pega. Y él dice, estoy pagando. Tengo 20 ejemplos que contar, pero 2 o 3 que siempre están en mi mente por su naturaleza. Ese buen amigo, fumador de toda la vida, y no solo de cigarros, sino que también de marihuana. Nos criamos en la misma colonia. Desde que tengo memoria, él estaba con un cigarro en su boca. Una de esas benditas mañanas recibió al Señor y su vida empezó a ser cambiada por el Espíritu de Dios. No por mí, yo apenas le había dirigido la palabra en la iglesia. Y lo encontré en un centro comercial. Su espalda, yo no me fijé que tenía el cigarro en la boca. De haber sido así, habría preferido evadirlo porque iba a ser incómodo para él. Así es que yo me acerqué, le toqué la espalda y cuando él me vio, se tragó el cigarro. Y claro que fue segundos porque se quemó. Y luego lo vomitó y me dijo, perdóname, me dijo. ¿Que te perdone qué? Sí, el cigarro, pero que te perdone qué, si yo toda la vida te he conocido por fumador. Sí, pero ahora estoy yendo a la iglesia, me dijo, y se supone que ya estoy cambiando. ¿Desde cuándo acá a vos te da pena que alguien te vea fumando? Menos yo, que casi nos creamos en la misma calle. Yo no pude poner ese temor en su corazón. Es el Espíritu de Dios cambiando su vida.
Bueno, si me he dado a entender, entonces puedo decirles con libertad que creo que estoy frente a muchos príncipes y princesas. No me di a entender. Entonces estoy frente a un montón de ranas. El colmo sería que también renacuajos, ¿no? Un púlpito o una iglesia sin el Cristo crucificado, con el poder del Espíritu para obrar milagros, es un púlpito híbrido, bueno para nada, inútil. Por eso les dije, vuélvanse pragmáticos. Venir a esta congregación, escuchar a este predicador o a 5 más, no les sirve para nada bueno. ¿Para qué pierden su tiempo? Ustedes son personas muy educadas, muy inteligentes. Entonces, que nadie les robe su tiempo. Ocúpenlo de forma útil para vuestro bienestar. Y por lo que la Biblia me enseña a mí, la única forma útil de ocupar mi tiempo en una organización religiosa es cuando el poder del Espíritu de Dios es derramado sobre mi vida. Si eso no pasa, bien haría en ocupar mis horas en otro sitio en este tiempo. Segundo, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está diciendo, mire, sí que hay algún tipo de sabiduría en la filosofía, pero yo no estoy hablando de eso. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, a la sabiduría oculta. Misterio es algo que estaba oculto, ahora ha sido revelado, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, los sabios de este siglo no pueden entender, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Nada más para los que le aman. Los otros no la van a entender. Pero bueno, repitamos la dinámica. Si yo tomo una frase, una palabra, una idea de este párrafo, ¿cuál sería la clave para ustedes? Sugieran. Gríteme. El misterio de la sabiduría oculta. Sí es importante, pero no la más importante en este caso. ¿Más nadie? Lo que Dios ha preparado para los que le aman, que sí al final, pero falta algo. ¿Qué falta? ¿Sí, hermana Evelyn? El poder de Dios ya estaba en el otro punto. ¿Nadie más, hermana? Gríteme. Alcanzado madurez también es importante. Mire, hay que sumar cabos, los que han alcanzado madurez, para los que le aman, pero falta algo. Bueno, hermano Bow, terminamos. Lo que les hizo falta, y no les culpo, creo que es un vocablo que no es parte de nuestra conversación diaria. Predestinó. ¿Qué es esto? Bueno, otra burda ilustración, pero quizá útil para neófitos como yo. Muchos pelean con la predestinación.
trataré de explicársela así. Haga cuenta y caso que Dios ha concedido a una pequeña arañita platicar conmigo y que nos entendamos en el español puro. Así es que estoy platicando con una arañita que ustedes no pueden ver porque es tan pequeña que no la están viendo. Pero le digo, mira arañita, Dios no solo te dio el don de hablar y comunicarte conmigo, sino que además te dio el libre albedrío. Que vos elijas a dónde querés caminar. Están viendo la arañita, ¿no? No, ¿cómo la van a ver? Es muy chiquita. Pero bueno, está aquí. Resulta que la arañita me vuelve a ver así como un tanto confundida, incrédula, y me dice, ¿y qué? Bueno, te voy a advertir. Yo soy solo un predicador o un profeta, si me querés decir, como en el Antiguo Testamento. Dios me dice que te advierta que si te vas por este camino, te vas a ir a un abismo. Pero si te vas en el camino opuesto, ahí puedes llevar hasta el paraíso. La arañita me ve un tanto incrédula y finalmente dice, pues hago lo que me dé la gana. Bien, ese es el libre albedrío. Y resulta que la arañita, adivinen para dónde se va. Para el abismo, de San Salvador. Se va para el abismo. Y yo que tengo altura, me doy cuenta que ella va para allá. Y entre este punto y aquel, ella va a tardar en llegar hasta ese abismo como 10, 15 años, porque es tan chiquita. Pero yo puedo verlo desde ya, que va hacia ese abismo. ¿Me entendieron a qué me refiero con predestinación? Dios, en su omnipotencia, en su omnisciencia, Él sabe cuando nosotros tomamos el camino equivocado y vamos hacia la perdición. Manda a sus predicadores, manda a sus profetas a advertirnos, a gritarnos, pero al igual que la arañita, cada quien dice lo que quiere, hace lo que quiere. Dios puede predestinar y advertir. ¿Por qué? Porque está aquí. Bueno, ese es el punto del que ahora está hablando Pablo. Está diciendo, esta sabiduría de Dios es algo que Dios ya planeó, es algo que Él ya conoce. Él no te está empujando, Él puede advertirte, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero es tu asunto para donde quieres caminar. Ahora, ¿lo pueden entender todos esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a entender? Si está preparado solo para quienes, me dijo. Solo para los que lo aman. Los que lo aman, como esa arañita dice, este está loco. Este quiere que yo haga su voluntad, yo quiero hacer la mía. Y tampoco lo pueden entender los inmaduros. Mi nieto, fuimos a tomar un helado y en ese punto se acordó de la mamá, que andaba con nosotros, pero Vane me dijo, papi, me voy en mi carro, salud, yo me quedo con Polo. Pues se acordó de la mamá y nos dijo en la sorbetería, y mi mami se fue, ya se fue en su carro, pegó un grito, pero vaya grito. Yo dije, la policía va a creer que me he raptado a este loco. Me asusté. Jenny, para fortuna mía, lo manejó diciéndole, tiempo de gritar, pues yo también. Y Jenny empezó a gritar. Yo dije, doble secuestro, dos locos aquí. En 3-5 segundos, mi nieto se estaba riendo. Se le olvidó. Es lo normal en un niño, su inmadurez. Hacer ese tipo de actos. Pero al revés, me voy a llevar al papá, a Tulio, a mi yerno. ¿Y se imagina usted a Tulio pegando un grito de esos? No, ese no me lleva a la policía, yo pido que se lo lleve a él. Bueno, el evangelio no está preparado para los niños que lo único que saben hacer es berrinche.
porque es la sabiduría de Dios preparada para los que lo aman. Y los que le aman van a recibir esto por el poder del Espíritu de Dios. Tercer punto, vean ahora verso 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Ajá. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién acomoda lo espiritual a lo espiritual? ¡Ay, qué alivio! No se imaginan cómo me he sentido de bien esta mañana en este capítulo. Pero lo digo con mucha seriedad. Es que yo padezco mucho de la resistencia al fracaso y a la frustración. Como no se imaginan, soy un cobarde con eso. Los maestros siempre enseñan diciendo que los predicadores deben vestirse de piel de rinoceronte y que aquellos que tienen que enfrentar el liderazgo deben estar preparados para el rechazo y para el fracaso, porque una y otra vez nos vamos a ver expuestos a semejante verdad. Y razón tenían con todo, excepto que todavía no encuentro la piel del rinoceronte. Entonces, cada vez que están algunos de ustedes dormidos, aburridos o haciendo cualquier otra cosa en el chat, yo estoy sufriendo, a veces amargado y molesto, y les digo, ya les voy a decir. Pero ¿y cómo despierto a los que están dormidos? A ellos los debo respetar. Pero es una frustración, lo digo con total seriedad. Por eso la visión periférica, esa es... Parece que los estoy viendo, pero les aseguro, no los estoy viendo. De vez en cuando hay niños que empiezan a platicar entre ellos, ahí sus movimientos jalan mi visión periférica y los enfoco. Y cuando me refiero a niños, estoy hablando de adultos con actitud de niños. Que están cuchicheando, que están con el chat o que están lo que sea. Ellos roban mi visión periférica y entonces los enfoco. Y ahí viene mi frustración, que digo, wow, qué aburrido debo estar, que me perdí, que no estoy haciendo las cosas bien, no me preparé lo suficiente, lo que usted quiera. Y termino casi en estado depresivo. No se los digo en broma. Tantas veces. Pero hoy esto cambia. ¿Por qué? Porque acabo de descubrir que el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces todos a ustedes los que no les acomoda nada, es su culpa, no la mía. Yo no me inventé esto. Allí dice que el Espíritu de Dios es el que hace esto y que el hombre natural, lo estoy leyendo, el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Han dicho un montón de veces que yo soy el loco. No, usted no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Wow. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién es el que la instruirá? El Señor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, finalmente, mi alivio es este.
que no importa si yo dije bien o dije mal, porque el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual con los espirituales, y hasta ahora entiendo, imagínense 39 años predicando y hasta ahora entiendo. ¿Entiendo qué cosa? Alguna vez escuché a uno de mis maestros decir que el Espíritu Santo siempre habla, aun cuando los predicadores no dicen nada. Bueno, ahora lo entiendo. Probablemente yo no les dije nada, pero el Espíritu Santo no necesita que yo abra mi boca para decirles a los espirituales cuál es su voluntad y qué es lo que usted debe hacer con toda esta información. Y que no se debió a las luces, a la presencia escénica del orador, ni a esta organización. Se debió al Espíritu de Dios. Y que todas estas cosas están preparadas para los que le aman, para los que escudriñan su palabra, aquellos quienes desean que el Espíritu de Dios hable a sus vidas y les dé ese poder de Dios y de transformación. Y todo eso es entre usted y Dios. Cuando ponemos nuestro corazón y nuestro enfoque en el Cristo resucitado. Oramos.